Al volumen. Doctor, buenos días. ¿Ahora nos escucha? Ahí está. Y ahora sí, ahora, a ver, hablen alguien. Buenos días, doctor. Ahora sí. Ya, ok, ya. Ok, ya, listo, chicos. Ok, entonces vamos a continuar con nuestras clases, ¿ya? Y habíamos quedado en... A ver, ¿dónde está mucho también? Si no me va a romper el tímpano. Ya está. Ahora sí. A ver, vamos. Habíamos tratado de... La verdad, no hay... Acá no tengo el tema de la... Para grabar. Bueno, será porque tú, delegada, estás manejando todo eso, ¿no? Para grabar las clases. Bueno, supone que estás grabando. Ya. Entonces, habíamos quedado en que tenemos 6 tipos fundamentales y básicos de glomerulopatías, ¿ya? Y habíamos explicado, ¿no?, qué significaba cada una de estas patologías, desde el punto de vista, sobre todo, anatomopatológico. Lo bueno es de que ustedes ya han llevado ese curso y más o menos, seguramente que una buena parte de ustedes han entendido, ¿no? ¿Por qué se llaman glomerulopatías, glomerulonefritis? ¿Por qué se llaman cambios mínimos, mesangial, focal segmentaria, membranosa, en fin, membrana proliferativa rápidamente progresiva? ¿Ya? Eso ya lo habíamos ya aclarado. También habíamos mencionado que algunas básicamente son podocitopatías, o sea, la enfermedad se inicia con la alteración en los podocitos, ¿no?, de las células epiteliales del capilar, ¿no? Como es la de cambios mínimos, la focal segmentaria y la membranosa, básicamente, ¿no? Sobre todo son podocitopatías, ¿no? Habíamos explicado también por qué algunas enfermedades se terminan esa denominación en itis, ¿no? Es una glomerulonefritis, y algunas en glomerulopatías. Las patías, habíamos dicho que la inflamación es mínima o casi nada, ¿no? En cambio, las glomerulonefritis, básicamente, digamos, el cambio inflamatorio en estos casos es mucho más severo, ¿no? Entonces, dicho de esa forma, vamos a empezar a desarrollar cada una de las patologías, ¿no?, de las glomerulopatías primarias. Debo mencionarles que cada uno de estos se considera o se define como un síndrome. El síndrome, como ustedes saben ya, por definición es el conjunto de signos y síntomas, ¿no?, que caracteriza una enfermedad y que es producido por muchas causas. Y precisamente cada uno de ellos cumple esa función. Si bien es cierto, ahora nos vamos a abocar más al tema de la causa inmunológica primaria, pero cada uno de estos tipos, ¿no?, puede ser producido por enfermedades también secundarias. Me explico. Cambios mínimos primarios existen, pero también puede producirse a una enfermedad secundaria. Por ejemplo, ¿no?, un linfoma de Hodgkin o Hodgkin puede producir cambios mínimos. Una mesangial igualmente. Una mesangial es primaria, o sea, la enfermedad inmunológica, pero también una enfermedad secundaria puede producir una mesangial, el lupus. Una focal segmentaria también es una primaria, pero puede ser producida por una enfermedad secundaria, por ejemplo, el SIDA, por ejemplo. Una membranosa igualmente es una primaria, pero hoy un cáncer de colon puede producir una glomerulopatía membranosa, oye, ni hablar. O sea, entonces, quiero que sepan de que si bien es cierto, vamos a tocar básicamente, nos vamos a enfrascar más a la enfermedad primaria, pero sí cada uno de estos se constituye, por favor, eso entiéndanlo, como un síndrome que es producido también por muchas enfermedades, ¿no?, dentro de ellas las secundarias, ¿ya? Entonces, además de estas primarias, habíamos mencionado que vamos a solamente las secundarias, solamente a tocar 3 enfermedades: la glomerulonefritis post-exotocócica, la nefropatía lúpica y la nefropatía diabética. Muy bien, ahora sí, continuamos, sigan. Entonces, vamos a ver primero la nefropatía con cambios mínimos, ¿ya? Siguiente.
Habíamos mencionado que es una enfermedad, ¿no?, glomerular que cursa con síndrome nefrótico, básicamente. Lo más característico es síndrome nefrótico, y cuyos glomérulos son prácticamente normales. O sea, como que los glomérulos aparentemente estarían normales, pero ya hemos explicado eso, por qué se llaman cambios mínimos, ¿no? Entonces, no hay depósitos de inmunoglobulina ni de complemento. ¿Cuáles son los sinónimos de esta enfermedad? ¿Con qué otros nombres se le conoce? Con nefrosis lipoidea, ¿no?, glomerulopatía de cambios mínimos, ¿se acuerdan? Y glomerulopatía por fusión de podocitos. La nefrosis lipoidea, ¿con qué microscopio podemos definirlo? Con una microscopía de luz. La glomerulopatía de cambios mínimos, igualmente la microscopía óptica, ¿no?, de luz, ¿no? Y la glomerulonefritis por fusión de podocitos, más básicamente con el microscopio electrónico, ¿correcto? Esas son entonces las sinonimias de cada una de esta enfermedad. Siguiente. Desde el punto de vista epidemiológico, fíjense, existe un ligero predominio en sexo masculino. Más o menos el 61% de los pacientes son varones, ¿no? Y el restante es mujer. Predomina mucho más en la edad escolar, entre los 2 a 6 años, fíjense, 2 a 6 años. El 75%, ¿no?, se dan sin antecedentes previos, o sea, de pronto el paciente empieza a hincharse, empieza a orinar con espuma, en fin, ¿no? Quiere decir entonces que el 25% sí puede haber, digamos, algún proceso previo. Y los procesos previos fundamentalmente son los procesos respiratorios, ¿no?, agudos, una gripe, una faringitis, una cosa así, ¿no? Eso es el 25%. Siguiente. Entonces, en cuanto a la etiología y la patogenia, es controversial, ¿no? La inmunofluorescencia es negativa en esta enfermedad, no se observan depósitos glomerulares, ¿no? Y aunque en la membrana basal no muestra alteraciones, se acepta que la anomalía fundamental consiste en una pérdida de las cargas fijas y negativas. Eso es lo que pasa. Ustedes saben que la característica de los capilares es de que tengan cargas fijas negativas, son los polianiones, ¿no? Pero cuando se pierden estas cargas fijas, aparecen cargas positivas, entonces viene lo que es la fusión de los podocitos, que es la característica de esta enfermedad. Siguiente. Entonces, una vez que, digamos, ya se altera, se fusionan los podocitos, es de que va a haber mayor facilidad de pérdida de las proteínas, ¿no?, con carga negativa, y sobre todo la albúmina, ¿no? Recientemente se ha sugerido que estos cambios mínimos podrían ser también resultado de un proceso inmunológico tipo celular. O sea, esa es otra teoría, otra explicación. La primera explicación, repito, es que los podocitos del epitelio, de la capa externa del capilar glomerular, ¿no?, se fusionen. Y entonces estas rendijas de filtración se aperturan mucho más, se pierden proteínas. La segunda teoría que se plantea de por qué se produce esta enfermedad es de que haya un proceso inmunológico tipo celular, con actividad normal de los linfocitos T y liberación aumentada de linfoquinas, ¿no?, que son sustancias capaces de aumentar la permeabilidad capilar, ¿cierto? El siguiente. ¿No? Entonces, esta actividad anormal de estos linfocitos puede explicar algunos hechos observados en esta enfermedad, como la respuesta a los glucocorticoides. O sea, de hecho, ¿no? Esta es una de las enfermedades, como vamos a ver, muy sensible al tratamiento con los corticoides. O sea, responden adecuadamente. Eso haría pensar de que es una enfermedad de tipo inmunológico, ¿no? Ahora, las remisiones durante las infecciones intercurrentes puede darse, la predisposición para contraer infecciones, por ejemplo, gram positivos y la asociación esporádica de esta enfermedad con la enfermedad de Hodgkin. Ahora, el síndrome nefrótico asociado a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos, muestra también cambios mínimos en los glomérulos, acompañado de nefritis intersticial aguda. Siguiente. La otra teoría que se plantea para explicar la etiopatogenia de esta enfermedad es la asociación con atopías, ¿no?, con manifestaciones o otras manifestaciones alérgicas, así como la aparición de la enfermedad después de alguna vacuna, ¿no?, o de infecciones respiratorias altas de tipo inmunológico, ¿no?
Entonces, en estos casos que están asociados a atopía, se observa una mayor incidencia del antígeno de histocompatible, el HLA-B12, cuando está asociado a las atopías. En conclusión, entonces, hay tres explicaciones, tres teorías que se plantean para explicar la etiopatogenia de este. Una de ellas es la fusión de podocitos, donde se abren las rendijas de filtración. La otra es de tipo inmunológico, activación de linfocitos T, y la otra es la asociación con la atopía, ¿no? Siguiente. Muy bien, en cuanto a la clínica y el laboratorio, fíjense, esta enfermedad de cambios mínimos, hemos dicho, es una enfermedad netamente de niños, ¿no? Entre los 2 y 6 años. O sea, las primarias, ¿eh? Las primarias. Porque también hay enfermedades secundarias que pueden producir cambios mínimos. Por ejemplo, un linfoma de Hodgkin, no sé si ese tema habrán tocado ya en hematología, se presentan pues entre 30, 40, 50 años de edad, ¿no? Pero puede producir cambios mínimos, pero secundariamente, ¿no? Cuando es primaria, se presenta más en niños, ¿no es cierto? Y se inicia pues con edemas, que pueden ser muy intensos y acompañarse de ascitis. O sea, ¿no? Incluso puede llegar a nasálgica, ¿no? Con derrame pleural, ascitis. En la fase de formación de los edemas disminuye la diuresis y el contenido en sodio de la orina. Siguiente. Ahora, cuando es en adultos, ya sabemos que puede llegar pues a proteinuras de rango nefrótico, ¿no? O sea, mayores de 3.5 gramos por día, pero para una superficie corporal de unos 73, ¿no es cierto? Ahora, en niños, para considerar su rango nefrótico debe ser superior a 40 miligramos hora metro cuadrado. Esto es importante, ¿no? Dada de que más se presentan en niños, de tal manera que tenemos que calcular de acuerdo al metro cuadrado. Para eso tenemos que tener calculado la superficie corporal. Hay diferentes formas de calcular la superficie corporal. Una de ellas es utilizando el peso del paciente, ¿no? Considerando el peso. Entonces, si consideramos el peso, la superficie corporal va a ser igual a 4 por peso más 7, ¿no? Sobre 90 más peso. Entonces, si nosotros decimos 4 por peso, bueno, tenemos que saber el peso del niño, ¿no? Del paciente, y eso sumarlo a 7 sobre 90 más peso. Entonces, eso tenemos que ver, ver la cantidad de proteínas que está eliminando, eso dividirlo entre su superficie corporal y entre el número de horas, ¿no? Que usualmente se calcula en 24 horas. Entonces, eso nos podría decir si es de rango nefrótico o no. Y hablando si es de rango nefrótico o no, entonces tenemos que también clasificar la intensidad o la severidad de la proteinuria, ¿no? En estos pacientes en leve, moderada y severa. La leve se considera hasta 4 miligramos metro cuadrado, ¿no? Hay que tomar nota de eso, ¿no? 4 miligramos metro cuadrado. Eso es lo normal, ¿no? Es una proteinuria normal, así como en adultos decimos que se puede perder hasta 150 miligramos en 24 horas. En niños se puede perder hasta 4 miligramos metro cuadrado. Entre 5 a 19 miligramos metro cuadrado hora se considera proteinuria patológica leve. Y de 20 a 39 miligramos metro cuadrado hora se considera una proteinuria patológica moderada. Y más de 40 miligramos metro cuadrado hora se llama proteinuria severa, grave o de rango nefrótico. No sé si me han entendido, más que eso ya no se les puede dar, ¿no? Entonces tenemos que saber igual que en los adultos. En los adultos también podemos clasificar la proteinuria, que eso no han aprendido ustedes, no se hagan los locos. Se han aprendido en semiología, fisiopatología. Tremendamente han aprendido, ¿no? Hay, por ejemplo, nos han dicho que la proteinuria normalmente en 24 está a 150 miligramos. Desde 150 miligramos hasta el gramo de proteína en orina de 24. En adultos se considera proteína patológica leve. Y a partir del gramo hasta 3.5 gramos se considera proteína patológica moderada. Más de 3.5 se llama proteína patológica severa, grave o de rango nefrótico, ¿no? Si estoy confundiéndoles, dígame, mi maestro me ha dicho así, usted, doctor,
Está confundiendo acá, no venga a confundir, ¿no? ¿Ok? Entonces ya hemos aprendido cuál es la proteinuria normal en adultos, cuál es la proteinuria normal en niños y cómo se calcula, ¿no? Doctor, y esto es una pérdida cuantitativa, o sea, yo estoy contabilizando cuánto está perdiendo y le estoy dándole, ¿no?, su adjetivo, si es leve, moderado, severo, grave, ¿no? Correcto. Eso es cuantitativo, doctor. Y podemos nosotros, ¿no?, también valorar en forma cualitativa, sí, porque una cosa es cualitativa, una es cuantitativa. Si nosotros quisiéramos extrapolar, ¿no es cierto? Entonces, la cualitativa se califica con cruces. Una cruz sería una proteinuria patológica leve. 2 cruces sería una proteinuria patológica moderada. Y 3 cruces sería una proteinuria patológica severa. ¿Ya? Entonces, yo creo que con esto ya ustedes ya tienen claramente, o ya tenían, porque ya me han dicho por ahí, que a ustedes les han enseñado a la perfección esta semiología y fisiopatología. Entonces, ya me están diciendo seguro muchos de ustedes, doctor, usted está queriendo confundirnos acá, las cosas que hemos aprendido, tranquila, usted está viniendo a confundir. Entonces yo tengo que responderles, no le estoy confundiendo. Lo que estoy haciendo es hacerles recordar cuál es esto, ¿no? Porque cuando uno ve un sedimento urinario, dice, oye, ¿es ahí que hay proteínas? Y dice 2 cruces, oye. ¿Cuánto será en cantidad, no? Así, ¿no? Yuri, ¿qué te parece? Flor de María, ¿qué te parece? 2 cruces. Entonces, oye, 2 cruces son las 6 proteinuria patología moderada. O sea, debe estar entre 1 gramo y 3.5 gramos. ¿Y por qué no lo cuantificamos mejor? ¿No? Entonces, a ver, ¿dónde está la delegada? ¿Me está escuchando la delegada? Si yo tengo entonces un niño, ¿no? Vamos a poner 10 kilos, ¿ya? 10 kilos. 10 kilos vamos a poner, ¿ya? 10 kilos pesa el niño, para que sea un poquito práctico. Y de memoria me vas a contestar. Estás ya concentradita, ¿no es cierto? Muy bien. Tiene 10 kilos y laboratorio te dice, oye, la proteinura de este niño que está como una pelotita hinchado, seguramente puede tener cambios mínimos, tiene síndrome nefrótico, tiene 800, porque el patólogo no te va a decir, ¿sabes qué? Doctora Mari, tiene 28 miligramos metro cuadrado hora. No te va a decir, no te va a decir, tiene 75 miligramos metro cuadrado hora. No te lo va a decir así, por si acaso. Te va a decir cuánto de proteína está perdiendo en 24 horas, en esa orina que han recolectado. Entonces, te va a decir 800 miligramos. Entonces, 800 miligramos. Y para este pedacito de persona, ¿no? Para este pedacito de persona de 10 kilos, 800, ¿cuánto será? ¿Será severo o moderado? ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me saca así a la velocidad de un rayo? ¿Cómo sería su catalogación en cuanto a su severidad? No, bueno, la delegada, supongo. Doctor, sí. 800 miligramos. Dijo que el paciente pesaba 10 kilos. Eso, muy bien. Entonces tendríamos que calcular su superficie corporal primero. Ya, ¿cómo se va? Rapidito, a ver contigo, yo estoy metido dentro del cerebro. A ver, superficie corporal 4 más peso más 7, sobre 90 más peso. A ver, 4 más peso, ¿cuánto es? 4 por peso sería 40, más 7, ¿no? 47. Y 47 sobre 90 más peso, ¿cuánto es? Sobre 90 más 47 entre 100, ¿cuánto es? 0,47. Muy bien, eso es un metro cuadrado, ¿ya? O sea, es chiquito, no tiene ni metro, ni medio metro su superficie corporal. ¿Ustedes han visto cómo sacan el cuero de las ovejitas y lo hacen secar? Esa es la superficie corporal. O sea, si tú lo metreas eso, ¿no? Esa es toda la superficie corporal, ¿correcto? Entonces,
yo diría, este pequeñito no llega ni al medio metro, toda su piel, ¿ah? Si yo le estiro su piel, su superficie, no llega ni al medio metro, 0.47, correcto. Entonces tú dices, ¿cuánto está indicándonos laboratorio? 800 miligramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir 800 entre esa superficie corporal. ¿Cuánto era? 0,47. Correcto. ¿Cuánto sale eso? 1702. ¿Cuánto? 1,7 o 1702. 800 miligramos entre 0.47. ¿Cuánto es eso? A ver, ayuden, pues, en todo caso. 1702. ¿Cuánto? 1700, correcto. Ya, eso, entonces, ya tengo 1700. ¿Cuántas horas tiene el día? Porque han juntado en 24 horas la orina. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Ya, entonces dividan eso entre 24. ¿Cuánto sale? 70.9, muy bien, Milagros. Entonces, 70.9 miligramos. ¿Cuánto sería si uno quisiera valorar la severidad? A ver, Milagros, tú mismo. Estaría en rango nefrótico, doctor. En rango nefrótico, porque más de 40 miligramos metro cuadrado es rango nefrótico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sobra o ha pasado, pues, ¿no? El rango nefrótico. O también, ¿cómo se llama? Proteinuria patológica severa. O también se llama proteinuria patológica grave. O síndrome nefrótico. A ver, te pregunto, Mari, delegada. 800 miligramos para un adulto, ¿cómo lo catalogarías? ¿En qué clasificación de la severidad estaría? Sería 800, en leve. Pero bonito, pues, háblame. Así como te digo, ¿cómo te llamas? No sé, Mari nomás. ¿Cómo te llamas? Mari. Oye, ¿cómo te llamas? Tienes que decir Mari, Alejandra, Quispe, Mamani. Completo, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el caso de 800 miligramos para un adulto? Sería una proteinuria leve, doctor. Proteinuria patológica leve. ¿Por qué? Porque también hay proteinuria fisiológica o no. Respóndeme. Si hay proteinuria fisiológica es hasta 150. Fíjense entonces ustedes, la cosa no es así tan sencilla. Para un adulto es 800, es una proteinuria patológica leve. Y para este niñito es severo, rango nefrótico, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el asunto. ¿Ya? Así bonito les han enseñado seguramente a ustedes. Así que si le estoy confundiendo, dígame, usted está confundiendo, pero acá no vengan con cosas. Claramente lo tenemos todo ese asunto. Pero vean que las formas como nosotros valoramos la proteinuria, has visto que va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo, ¿no? a la severidad, etc., ¿no? Eso entonces. Entonces los niños que tienen cambios mínimos pueden llegar a ser superior a 40 miligramos al rango nefrótico. Y acá hay una cosa muy interesante, con un proteinograma electroforético y un orden altamente selectivo. Mira, ¿qué cosa es electroforesis de la proteína? Es la representación gráfica de cuánto de proteínas, ¿no es cierto?, hay en la sangre y de qué tipos. Entonces, nos han enseñado que tenemos dos, ¿no?, tipos de proteínas. Una que son albúmina y la otra son globulinas. Entonces, nosotros podemos decir en la sangre, ¿no?, la representación gráfica de la albúmina es así y de la globulina es así. La albúmina no tiene subtipos, es uno solo. La globulina sí tiene subtipos, ¿eh? Por si acaso. Hay la alfa 1, la globulina alfa 2, la globulina beta y la globulina gamma. O sea, hay diferentes tipos de globulinas. Y cada uno de estos se puede enfermar. Por ejemplo, ¿no?, un mieloma múltiple, por ejemplo, es una gammopatía. O sea, en este caso, cuando hay mieloma múltiple, ¿no?, la fracción gamma de la globulina se eleva tremendamente, se eleva hasta Júpiter.
En cambio, los otros tipos baja. Entonces uno puede darse cuenta ahí. Entonces, son enfermedades que se producen de diferentes tipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No, no está escrito en esta parte, ¿no? Decir que, ¿no?, la albúmina y las globulinas más o menos se reparten un 50% cada uno de ellos. ¿Ya? La albúmina 50% de todas las proteínas, ¿ah? Y la globulina el otro 50%. Pero esas sus fracciones, ¿cuánto es en porcentaje? Hay alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Estarán con la lapicera de un papel, pues, ¿no? La alfa 1 es 5%, alfa 2 es 10%, ¿no? La beta es 15% y la gamma es 20%. ¿Ya? Si ustedes suman todo eso, da 50%. Doctor, ¿y qué vienen ustedes a taratarnos? ¿Y para qué sirve esta cosa? ¿Qué pasa en el síndrome nefrótico? La alfa 1 y la alfa 2, ¿no?, se incrementan. ¿Ya? Se incrementan. La alfa 1 y la alfa 2 y la beta. Y más bien, la gamma disminuye. Esa es la característica del síndrome. O sea, lamentablemente acá no tenemos en el laboratorio que nos hagan. Entonces tú pues, Yuri Vargas, Flor de María, oye, ¿por qué no hacemos un proteinograma electroforético en sangre de un paciente? Si eso nos puede ayudar, ¿no?, a diagnosticar. Sí, pues no lo hacemos, pero deberíamos tener, ¿no?, sobre todo la alfa 2 y la beta alta y la gamma baja. Esa es la característica del síndrome nefrótico. Doctor, ¿y eso mismo podemos estudiar las proteínas en la orina? Sí, justamente ahí viene el asunto, ¿no? En la orina también eliminamos albúmina, globulina, sí, pero fundamentalmente más albúmina. ¿Qué cosa nos está diciendo acá? Que el proteína electroforético en orina es altamente selectivo. ¿Cuándo se dice que es altamente selectivo? Cuando la pérdida de las proteínas en la orina es a expensas más de la albúmina, ¿no? Y para que sea altamente selectiva, más del 86%. Entonces, si te dice que el proteína electroforético en la orina es a expensas más de la albuminuria, más del 86%, o sea, 90%, 95%, definitivamente es cambios mínimos. No hay vuelta. Si es altamente selectivo, hay también moderadamente selectivo, ¿no? Entre 66 a 86%. Entonces te dirán, oye, su proteinograma electroforético en orina es moderadamente selectivo. O te pueden decir, oye, tiene 50%, menos de 66 es no selectiva. En algunas patologías es no selectiva. Entonces, dentro de lo que es este proteinograma electroforético en orina, lo clasificamos, ¿no?, la albuminuria en no selectiva, moderadamente selectiva y altamente selectiva. En el caso de cambios mínimos, es altamente selectivo. Eso hace diagnóstico de cambios mínimos. Un examen muy importante, con una sensibilidad y especificidad muy alta. Tanto así hasta te puedes atrever a decir, ¿sabes qué? Yo con esto hago diagnóstico. No necesito hacer ni siquiera biopsia. Si es altamente selectiva, me hace diagnóstico de síndrome nefrótico por cambios mínimos. ¿Está claro? Entonces, si alguien no ha entendido, díganmelo, háganmelo saber, yo les puedo repetir, ¿no? Es importante. Doctor, y en otras patologías, la selectividad de la albuminuria es, por ejemplo, ya les voy adelantando, en focal segmentaria es moderadamente selectivo. Quiere decir entonces que pierde entre 66 a 86% de proteínas en la orina. Albúmina no es moderadamente selectivo. Pero en esta no hay vuelta. Importante lo que estoy diciendo. El sedimento urinario suele ser normal, aunque en el 10 a 20% de los casos hay microhematuria, ¿ya? Sobre todo en la primera semana de la enfermedad. O sea, puede acompañarse de microhematuria, pero fundamentalmente, cuando usted le preguntan cómo se manifiesta cambios mínimos, doctor, hasta por la definición dice que es con síndrome nefrótico. ¿No es cierto? Con síndrome nefrótico. A ver, entonces, Eric Fabricio, la idea es acá
aprender, repasar y tener las cosas claras. A ver, Eric, dime, ¿cuáles son los criterios para decir que tiene síndrome nefrótico? No sé si esta parte lo tienen clarísimo, ¿no? Ustedes ya tienen que ver, porque ahora yo les voy a decir síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hematuria, proteinuria moderada, severa, leve, no proteinuria, no hematuria, síndrome nefrótico, se manifiesta más por síndrome nefrítico mixto. Así. ¿Cuáles son los criterios? Son una proteinuria en rango nefrótico, o sea, mayor a 3.5 gramos. ¿Ya? Luego es edema. ¿Ya? También es lo que es hiperlipidemia. Ya tenemos 3. Tenemos lipiduria. Y a ver, tenemos proteinuria, edema, hiperlipidemia, lipiduria y disminución de la albúmina sérica. Hipoalbuminemia. Ok. Muy bien, entonces ustedes se tienen que preguntar así. Tenemos básicamente 4 criterios, ¿ya? ¿Dónde empieza todo el problema del síndrome nefrótico? Se empieza por pérdidas, porque el daño renal a nivel glomerular está dado, ¿no? Entonces, empieza a perderse. Es una coladera prácticamente, empieza a perderse a través del filtro. En este caso, en la línea de la proteinuria, ¿no? Cuando llega a proteinurias, ¿no? Se supone que es de rango nefrótico porque es más de 3.5 gramos. Hay que preguntar, si está perdiendo proteínas, la segunda preguntita es, ¿cómo estará su proteína en la sangre? Bajo. Pues tenemos proteína de rango nefrótico, hipoproteinemia, pero fundamentalmente hipoalbuminemia. ¿Y qué pasa si las proteínas, así te vas preguntando para que no se aprendan de memoria, pierde proteínas, su proteína en la sangre está bajo? Si pierde proteínas y su proteína está bajo en la sangre, oye, no hay su contenedor, porque gracias a las proteínas, ¿no?, que es responsable de la presión oncótica, es que la proteína hace que el agua no se salga de las venas, de las arterias, ¿sí o no? Claro, la proteína es el que lo mantiene dentro del intravascular, no sé si me están entendiendo, ¿no? Gracias a esta presión oncótica. Pero si la presión oncótica, porque ha bajado las proteínas en la sangre, está bajo, es como un tubo con huecos en cada lado. Entonces el agua se empieza a escapar. Entonces uno se pregunta, pierde proteínas, baja proteínas en la sangre, por consiguiente hay edema. Entonces yo tengo proteinuria, tengo hipoproteinemia, edema. Y como respuesta el hígado empieza a producir, para compensar la pérdida de las proteínas, empieza a producir proteínas, pero lamentablemente se equivoca de ruta, pues, y empieza más bien a producir, ¿qué cosa? Grasas, ¿no? Colesterol y el triglicéridos. Entonces tenemos 4 criterios que caracterizan al síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria de rango nefrótico, hipoalbuminemia, dislipidemia y edema, punto. ¿Ya? Hay otras cosas también que pasan, pero los fundamentales son así. Entonces, acá básicamente, ¿no?, el cambio mínimo se caracteriza fundamentalmente por síndrome nefrótico, ¿no? Pero estamos diciendo que también en un 10 a 20% puede haber microhematuria. Ahora, la hipoproteinemia es constante y la albúmina sérica está francamente descendida, ¿no? Aunque no existe una correlación estricta entre la intensidad de la proteinuria y el grado de hipoalbuminemia. O sea, no necesariamente por lo que la proteinuria es muy severa, ¿no?, vamos a tener albúmina baja, por si acaso, ¿no? O sea, eso se nos está diciendo. Tú puedes tener proteínas tan severas, oye, tal vez su albúmina está normal o ligeramente baja, ¿no? Probablemente ese paciente está comiendo o no está, ¿no? No hay necesidad, no hay una correlación directa, estricta, ¿no? Igual pasa con la albúmina y el edema.
Teóricamente sabemos que cuando la albúmina está por debajo de 2, ¿no? De 2, ya debería haber hinchazón, el paciente ya debe hincharse. Pero tú tienes a veces albúmina de hasta de 1.8 y ni siquiera está hinchado el paciente. Ni siquiera está hinchado. Entonces, no necesariamente guarda correlación entre la proteinuria y la hipoalbuminemia. No necesariamente guarda correlación entre la albúmina y la presencia de edema, ¿no? Justamente en fisiopatología a ustedes les han explicado tremendamente por qué se produce el edema, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, les han dicho. Yo sé que han hablado hasta de más, ¿no? Entonces, una de las teorías más importantes es que justamente las proteínas se pierden, bajan en la sangre, el paciente se hincha. La presión gótica baja y el paciente se hincha. Esa es la, ¿no? Es la teoría de ¿qué? ¿Cómo se llama? Under o overfill. Under es debajo, ¿no? Over es encima. Entonces, si baja la proteína es la underfill. Pero ahí los cuestionadores de esta teoría dicen, un ratito, la proteína no tiene que ver nada en el hinchazón, el edema. Se explica por otro caso, ¿cómo así, no? Y te demuestran con estos casos de que algunos pacientes no tienen proteínas en su sangre. Son analbuminémicos. O sea, no tienen albúmina. Sin embargo, no se hinchan. Hoy entonces, ahí la cosa cambia, ¿no? Esa es la teoría de Overfield. ¿Hablaron eso? Delegado. Sí, ¿no es cierto? En semiología del edema, fisiopatología. Sí hablamos, doctor. Muy bien, entonces no les estoy confundiendo seguramente. Entonces, eso lo tienen que tener clarísimo. Ustedes ahora que ya están redondeando estos conocimientos que traen de semio y fisiopatología. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Eso hay que tenerlo clarito, clarito, clarito. Por otro lado, ahora que estamos hablando de esto, hay síndromes nefróticos con volumen intravascular normal. Hay síndromes con volumen intravascular disminuido la mayor de las veces, porque el agua se va al intersticio. Y hay síndromes nefróticos, por si acaso, con volumen alto. Pucha, nos ha rayado ya. ¿Eso han hablado, María Alejandra? Sí, No, también. algo parecido, pero no específicamente. ¿Cómo así va a ser aquí parecido? A ver, ¿cómo no, más o menos? ¿Quién O sabe sea, hablamos. de un paciente que tiene síndrome nefrótico? ¿Cómo está el volumen intravascular? ¿Qué les han dicho? El volumen intravascular estaría disminuido. Y también puede estar aumentado. No les han hablado, pues, no lo tienen claro. Imagínense tú que eres una de las mejores alumnas, por algo eres delegada, no sabes. No les han hablado. Esas cosas, pues, en la vida, ¿no? Pueden dejar de hablar cuando un paciente está hinchado. No necesariamente, porque por la teoría clásica estamos haciendo, si la presión gótica baja, el agua se sale del intravascular. Por consiguiente, el volumen intravascular está disminuido. Perfecto, eso lo entiende todo el mundo. Oye, pero también hay síndromes nefróticos con volumen intravascular normal. Ah, carambas, se complica la cosa, ¿no? Hay síndrome nefrótico con volumen intravascular incrementado también. Muy bien, tienen que saber todas esas cosas, ¿ya? Esas cositas, pues, en semifisiopato, cara, ¿cómo no quisiera enseñarles ese cursito tan lindo? Caramba, pero bueno, yo me imagino que son filósofos ustedes en semifisiopato. Todo eso que estoy hablando de semiología y fisiopatología, que bueno, presidente, la delegada dice que esas cositas ya lo hemos estudiado. Usted está queriendo confundirnos, es otra cosa. Está queriendo alterar nuestros conocimientos que hemos adquirido en un curso tan vital. Quisiera saber quién les enseña esos cursos. Mejor no me lo digan. Muy bien, el siguiente. Entonces, ya hemos visto la proteinuria, ya hemos visto que los edemas, ¿no? Ya hemos visto la hipoalbuminemia.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando baja la inmunoglobulina y hay un aumento de la inmunoglobulina M, se da en estas circunstancias también, ¿no? Y por otro lado, esto del colesterol triglicéridos empieza a moverse, ¿no? Aumenta de primera instancia el colesterol. Y aquí sí hay una correlación con el nivel de bajada de la albúmina. Normalmente, ¿cuánto es la albúmina en sangre, María Alejandra? Para repasar rapidito. Normalmente, ¿cuánto de albúmina tenemos y cuánto de globulinas en la sangre? De albúmina es, si no me equivoco, 4,5 más menos 1. Y de globulinas 2,5 más menos 1. Correcto. Sumado todo eso, 4.5 más 2.5 es 7 gramos proteína total. Normalmente, entonces, la albúmina debe estar en 4.5. Si empieza a bajar la albúmina, ¿no? Empieza a bajar la albúmina, el colesterol empieza a elevarse, fíjense. Hay una es directamente proporcional. Sigue bajando la albúmina, baja y baja. Llega a 2 o menos, los triglicéridos empiezan a elevarse. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una albúmina de 1.9, tú dirías tranquilamente, yo, amiguito, te apuesto que aparte de que su colesterol está alto, el triglicérido también está alto. ¿Y cómo sabes? ¿No? ¿Por qué? Porque la albúmina está menos de 2. Entonces, si lo primero que baja es el colesterol, luego los triglicéridos. Por otro lado, mire, las LDLs y las VLDLs están incrementadas. Y estos son los lípidos, el colesterol, las fracciones de colesterol, ¿no? Malos, son los malos. Es el colesterol malo. En cambio, el colesterol bueno, que es el HDL, ¿no? Puede estar alta, puede estar normal, pero generalmente está baja, ¿no? O sea, imagínate, el HDL baja y los malos LDL y el VLDL se elevan. Uno baja, uno sube. Por eso es que mejor no hay que hablar de hiperlipidemia, Eric Fabricio. Mejor es hablar de dislipidemia, alteración. Porque uno baja y otro sube, ¿no es cierto? Porque si digo hiperlipidemia, todo sube, no sube todo. El buen colesterol baja más, ¿no es cierto? Está claro eso. Por eso mejor hablamos de dislipidemia. En general se comprueba entonces una hiperlipoproteinemia de tipo 2A, 2B, 60%, y que con menos frecuencia el tipo 5 en un 3% y el 4 en un 10%. Siguiente. ¿Se dan cuenta que estamos repasando un poquito de semiología también? ¿No? La orina, obviamente es lo que decía Eric Fabricio, ¿no? Contiene cuerpos grasos, obviamente, si colesterol triglicéridos está pues en abundancia en la sangre, va a empezar el riñón a eliminar la grasa porque está en exceso, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la orina, ¿ya? Tanto así que se puede perder estos cuerpos grasos y que pueden formar cilindros también en la orina. Y si está formado cuyo núcleo fundamental de los cilindros es grasas, habrá pues cilindros grasos, ¿no? Y esos cilindros y estos cuerpos grasos en la orina pueden formar como una especie de la cruz de Malta, ¿no? Una cruz de Malta. Ustedes van a googlear después, van a ver cómo es la cruz de Malta, ¿ya? Entonces antes mi profesor, yo me acuerdo de eso siempre, ¿no? Cuando hablaba del síndrome nefrótico seguramente se me grabó eso, ¿no? La cruz de Malta, ¿cuál es lo característico de la orina de un paciente que pierde mucha grasa? La cruz de Malta. Ahora, el aclaramiento de la creatinina, o sea, la depuración, generalmente están normales en estos pacientes, pero cuando el paciente presenta mucho edema, está reteniendo mucho líquido, se puede elevar la ureacreatinina y hacer una insuficiencia renal, en este caso prerrenal, ¿no? O sea, una de las complicaciones justamente del síndrome nefrótico es de que pueda hacer una insuficiencia renal aguda, ¿no? La hipertensión arterial también es poco frecuente, ¿no? Un 20% también. Entonces, si está presentando hematuria y hipertensión, va a haber un momento en que el paciente puede presentar un síndrome mixto. O sea,
nefrótico de cajón, porque siempre es lo característico, y nefrítico también. ¿Por qué? Porque tiene hematuria y porque tiene hipertensión. Los dos hacen criterio fundamental de síndrome nefrítico. ¿Está claro eso, Steven Elbert? Steven Elbert, ¿está? Sí, doctor. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, los criterios de síndrome nefrótico ya hemos visto, y los criterios de síndrome nefrítico también. En síndrome nefrítico, ya nos va a estar preguntando, la condición sine qua non para que haya síndrome nefrótico, con O nefrótico, tiene que haber proteinuria. Para que haya síndrome nefrítico, su primo hermano, tiene que haber hematuria. Esa es la condición, ahí empieza todo. Al haber hematuria, entonces puede haber hipertensión arterial en el paciente, puede haber edema, puede haber incremento de ureacreatinina, ¿no es cierto? Puede haber proteinuria, todo eso. Pero lo que no puede faltar es hematuria e hipertensión. Todos atentos, ¿ah? Atentos a lo que estoy diciendo. Lo que no puede faltar para decir síndrome nefrítico es que no tiene que faltar hematuria ni hipertensión arterial. Steve, te pregunto, abre tu micro. Sí, doctor. De la hematuria y hipertensión, ¿tú tienes la sensación de que todavía puede faltar uno de ellos? Si te dijera, tú te quedas con algo para hacer síndrome nefrítico y no hay vuelta que dar. ¿Puede todavía faltar algo? ¿No? Hasta puede faltar o no puede faltar. Estoy diciendo, a ver, escúchenme de nuevo. Para síndrome nefrítico tiene hematuria, hipertensión, hiperazoemia, edema, proteinuria. Todo eso hace síndrome nefrítico. Pero lo que no puede faltar, si no es síndrome de hematuria, hipertensión arterial. La pregunta es, ¿puede faltar todavía uno de ellos, hematuria o hipertensión? ¿O no necesariamente? Tu respuesta, aunque sea que no sea correcta. ¿Cuál puede faltar? Si te pongo por escoger, ¿cuál podría faltar entre hematuria y hipertensión? ¿Cuál puede faltar? Podría faltar, podrías. Hipertensión, doctor. La hipertensión. Hasta podría faltar la hipertensión. Lo que no puede faltar para síndrome nefrítico es hematuria. O sea, en otras palabras, no hay síndrome nefrítico sin hematuria, pero de origen glomerular. Y voy a preguntar como alumno, a ver, doctora, nos recordar para que sea hematuria glomerular, ¿qué cosa tiene? Tiene hematuria, ¿no es cierto? Tiene que haber disformismo de los hematíes, grenocitos, esquistocitos, ¿se acuerdan? Y presencia de cilindros hemáticos. Si no, no hay hematuria. ¿Está claro entonces esto? Ya voy a responderme como alumno. Sí está claro, porque si no estoy atendiendo, por lo menos, porque esto nunca más me lo van a repetir. Ni en el internado. En el internado lo único que me van a hacer, estoy hablando como alumno, lo único que me van a hacer es fastidiarme preguntándome estas cosas. Pero como yo estoy trome, jamás voy a permitir, pues, le voy a avasallar al pobre asistente que me quiera preguntar o pretenda, ¿no?, revolcarme en estos temas tan sencillos de nefrología. Entonces, si te preguntan cuando seas interno Milagros, vas a decir, a ver, un ratito, por si acaso lo tengo, estos conceptos muy básicos. Una hematuria glomerular, señor, que le corresponde manejar nefrólogo, debe ser esto. Con grenocitos, más de 15%. Lo tengo bien claro. Pero acá, doctora Milagros, hay 5% de grenocitos. ¿Es glomerular? No, señor. Tiene que tener más de 15%. Pero no puede ser que grenocitos es glomerular. No, señor, más de 15%. Eso lo tengo clarísimo. ¿Quién te enseña nefrología? Que fuerte. Doctor Nieto me enseñó. Y si no sabes, ¿quién te enseña nefrología? No sé, doctor. No sé. Creo que el doctor, no sé cómo se llama el doctor ahí. ¿Doctor Nieto te ha enseñado? No, nunca, ni lo conozco. No lo conozco. Ya está. Ya saben las respuestas. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cambios mínimos en estos niños que se hinchan como pelotitas, puede haber nefrítico, pero muy fugaz, temporal, hematuria, hipertensión, pero más es nefrótico. La diferencia es las fracciones del complejo
complementos séricos niveles de proteína. Acá no hay disminución de los complementos, del sistema de complementos. O sea, complemento 3, complemento 4, el CH50, no hay, van en cambio. ¿Ya? Están normales en cambio. ¿Siguiente? Muy bien, entonces ya hemos visto clínica, ya sabemos en quiénes se presenta, por qué se presenta, cómo se manifiesta, síndrome nefrótico, hematuria, hipertensión, proteinuria, síndrome nefrótico. O sea, miren, esos términos ustedes tienen que ir manejándolo. Es cuando estén caminando solos, síndrome nefrótico, nefrítico, qué cosa debería tener. ¿Verdad? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Pasas ahí? Sigues pensando en nefrótico, nefrítico y así, ¿no? Vas haciendo cuáles eran los criterios, qué cosa no debe faltar para ser nefrótico, qué debe faltar. Entras al baño, igualito, sigues hablando, así tienen que aprender la medicina, ¿ya? Ok, entonces hasta ahí está, creo ya más o menos avanzado el tema. Entonces decimos claramente que para hacer diagnóstico, el TOF, la prueba de oro, ¿no? Es la biopsia renal. Es la biopsia renal. No hay vuelta que dar. Y eso también lo hemos aclarado bien, que debemos hacer con los 3 microscopios, con los 3 tipos de microscopios. Y mínimamente para evaluar y valorar y darle una validez científica a la biopsia que has hecho, mínimamente, ¿cuántos glomérulos debe tener, Eric, Fabricio? Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuántos glomérulos deberíamos tener para decir que esta biopsia está bien y realmente yo le doy validez? Mínimamente 8 glomérulos, ¿ya? 8 glomérulos. Si sacan 4 glomérulos así en una punción, no sirve mucho. Acá hay una situación. Cuando nosotros decimos cuáles son las indicaciones de hacer biopsia renal, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, yo estoy repasando como alumno, ¿eh? Como ustedes, o sea, más o menos como que fuera un alumno más. O sea, yo sé cuántos alumnos están ahorita, 55, ¿no? Conmigo 56, ¿ya? Entonces somos 56 alumnos. Entonces yo digo, a ver, voy a repasar, para hacer biopsia renal, para punzarle con estas agujas finas, el paciente, ¿cuáles son sus indicaciones? Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, cuando hay una hematuria de origen glomerular, hay que hacer biopsia. Cuando hay una proteinuria, hay que hacer biopsia renal, ¿no? Y también los pacientes trasplantados hay que hacer biopsia. Me pregunto, yo mismo como alumno, ¿no? ¿Y debo hacer biopsia renal en este paciente? Entonces, por ahí Angie va a decir, claro que sí, si tiene síndrome nefrótico, si está indicado. Entonces, lo que va a decir Aris Andrea, va a decir un ratito. Aquí hay una excepción, señores. En estos niños que tienen síndrome nefrótico y nefrítico inclusive, ¿no? Solo se debe hacer biopsia renal cuando hay duda diagnóstica o cuando no responde bien a los corticoides al tratamiento. Solo así. Entonces, ahí Daniela va a decir, ¿y por qué? Guay. ¿Por qué solamente cuando hay esto? Porque lo que no hemos dicho en la epidemiología es de que el 90 al 94% de síndrome nefrótico en niños es producido por cambios mínimos. Entonces, Diana Alexandra ahí va a redondear, a decir, hasta que no me demuestre lo contrario, Carlitos Eduardo, un síndrome nefrótico en niños es por cambios mínimos. ¿Para qué le haces biopsia de entrada? Si sabemos, salvo que me estés dudándome diagnóstico. Oye, pero, ¿qué te haría dudar? Pregunta Angie Oriel, ¿no? ¿Qué te haría dudar que no sea cambios mínimos? Por ejemplo, oye, que su hematuria no sea fugaz, que solamente una semana debe durar, oye, ya está con un mes, 2 meses. Ya me está haciendo dudar. No responde a los corticoides, ya debió responder ya. Y por ahí le va a dar un puntillazo así Carlos Getzet, va a decir, oye, y encima se le hace una proteinurama electroforético en orina y es moderadamente selectivo. ¿Qué nos ha dicho el doctor Newton? Altamente selectivo, o sea, más del 86% de
alguna. Oye, eso ya a mí me está haciendo dudar. No, señor, biopsia, métele aguja. Y encima que este niño no responde adecuadamente. ¿En cuánto tiempo debe responder? En 2 semanas, 3 semanas, ya debe estar respondiendo. Esas son las únicas excepciones por las cuales en un niño se hace biopsia renal. No sé si está claro. ¿Está claro eso, Diana Alexandra, o no? ¿No? Es una excepción. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos entonces cuando hacemos biopsia renal? La microscopía óptica, puede o no haber engrosamiento de paredes capilares. ¿Se acuerdan que hemos dicho por qué se llama cambios mínimos? Puede haber prominencia de células epiteliales, puede haber o no hipercelular mesangial. Mínimamente pareciera que los glomérulos están normales. Los túbulos renales contienen proteína y pequeñas gotas de grasa. Los túbulos, las células del epitelio tubular, están llenos de grasas. Por eso antes le llamaban esto a los médicos, a nuestros abuelos de generaciones anteriores, nefrosis lipoidea, porque en los túbulos se encontraban llenos de grasa. Pero porque pierde pues gran cantidad de grasa. Es lo que encontramos en la microscopía. En otras palabras, de verdad que cuando uno no tiene la experticia, no está capacitado para ver biopsias, uno diría de primera instancia, estos glómerulos están normales, ¿no? Pero sí hay algunas. Por eso se llama cambios mínimos. Mínimamente hay cambios. ¿Siguiente? A la microscopía con inmunofluorescencia, 50% negativa, 50% positiva C3 y TG en mesangia, pero nada característico. Y a la microscopía electrónica, ¿qué cosa hay? Fusión de podocitos. Por eso también se llama esta enfermedad, ¿se acuerdan? Glomerulopatía por fusión de podocitos. ¿Está claro? Eso es lo que encontramos. ¿Ya? Siguiente. Si no me están aprendiendo esto, es preferible que ahora, después de clases, salgan a vuestra puerta, se golpeen la cabeza, si no están entendiendo. Se golpean 3 veces y retornan, ¿ya? Y me llaman, aunque sea el doctor, ¿me puede aclarar algunas cosas? Porque tenía miedo en interrumpir, y pregunté, interrumpan, ¿no? Carlos G., Daniela, las 2 Danielas pueden interrumpirme y decir, doctor, ¿me puede aclarar? Esto no está quedando claro. Esta cosa es tan lindo, pero otros odian estos capítulos en nefrología. Odian. A ver, pregúntale a los internos. ¿Tú qué sabes de glomerulopatías? No sé nada, no me acuerdo de nada. ¿No? Mire lo que encuentran acá. A la microscopía óptica. Ahí está. Mira, la membrana basal, los glomérulos capilares, pareciera que están normales. Pero cuando uno lo ve como con ojos de patólogo, no están tan normales. Acá hay un poquito de proliferación, acá hay un poquito de engrosamiento en la nasa. Siguiente. Y fíjense lo que ha pasado. Esto ya es la microscopía electrónica. Mira la fusión, esas flechitas. Se han fusionado los pedicelos, ¿no? A ver, al otro lado. Esa, mira, cómo se han fusionado, se han pegado dos pedicelos, ¿no? Entonces, por eso se llama fusión de podocitos. Pero esto está visto a la microscopía electrónica. Siguiente. Bueno, ahora sí, una vez que ya hemos visto todo este tema, ¿cómo tratamos a estos niños? ¿No? A estos pacientes, ¿no? Obviamente, el tratamiento estamos dirigiendo más a una glomerulopatía primaria. Pero, a ver, Flor de María, si fuera cambios mínimos por un linfoma de Hodgkin, ¿cómo tratarías? ¿Qué cosa tratarías? Claro, eso, exactamente. Como es una enfermedad secundaria que tengo que abocarme a tratar, el linfoma, pues, porque el tema renal es secundario, pues. Trátalo. Pero esta primaria sí tengo que tratar la enfermedad inmunológica. Entonces, el reposo es relativo, ¿no? Hay que hacer de que estos niños no estén correteando, haciendo esfuerzos, porque el trabajo del riñón se recarga, aumenta el volumen, aumenta la filtración con el esfuerzo físico y, bueno, hay que evitar contacto con personas infectadas, claro que sí. Estos niños, como están perdiendo proteínas, su inmunidad humoral, sobre todo, pues está afectada, ¿no? Entonces bajan las defensas, pueden infectar, pueden ser una neumonía, en fin, una infección urinaria, ¿no? Y en cuanto a la dieta,
bueno, hay que darle líquidos, ¿no? Esto por índice calórico, entre 30 a 60 mililitros por kilo día, por índice calórico, ¿no? El sodio hay que bajarle a 50 a 70 miligramos por día, ¿no es cierto? Hacemos palabras acá, tendrías que darle entre, a ver, ¿cuánto? 1 gramo de cloruro de sodio tiene 17 miligramos de sodio, 3 gramos a 6, 7 gramos, ¿no? En el día. Las proteínas, hay dos formas, unos que aumentan de 2 a 4 gramos por kilo día, o hay que dar 1 gramo por kilo de peso. Es lo normal, ¿se acuerdan? Proteínas normalmente de 1 gramo por kilo de peso. Hay dos formas, ¿no? Damos 1 gramo por kilo de peso más la pérdida diaria. Tú me dices, doctor, pesa 24 kilos este niño, le doy 24 gramos, pero ¿cuánto está perdiendo de proteínas? 3 gramos. 24 más 3, 27 gramos. O si no, le duplico la cantidad de proteínas. 2 a 4 gramos por kilo. ¿Y cuánto de calorías debe dar? Mínimamente 35 calorías. Son pacientes hipercaptados, necesitan combustible estos pacientes. Entonces le damos lo máximo, que es 35. ¿No? Salvo que sea obeso, ¿no? En el niño. Ahí sí habría que darle 30 o 25. ¿No? Siguiente. Muy bien, entonces, ahora, cuando nosotros pretendemos dar diuréticos a estos pacientes, eso también así nomás no se puede indicar, ¿no? Hay que dar cuando están muy hinchados, muy edematosos, hay anasarca y con hidrotoras o derrames pleural, así, o que están con bronconeumonía, o están con hidroceles, están hinchaditos los testículos. Entonces, en esos casos sí utilizamos. Y damos furosemida 2 a 5 miligramos por kilo, se puede repetir. No, los coloides, ¿no? La albúmina 25 al 20%, o 0,5 a 1 gramo por kilo de peso. Esto de los coloides se da, sí, solo sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Es refractario al tratamiento convencional. Estoy diciendo diuréticos y todas esas medidas que estamos dando. Solo así, de entradita no vamos a entrarlo. Ese es el tratamiento sintomático. Ahora, el tratamiento de fondo son los corticoides. Acá está, por eso les decía, es córtico sensible, o sea, responden perfecta y adecuadamente a los corticoides. ¿Cómo se debe dar corticoides? La prednisona, 60 miligramos metro cuadrado día. ¿No? Esto dividido en 3 tomas. Eso hay que calcular nuevamente su metraje del niño y, indicarle, pues, cuánto debemos darle, ¿no? No hay que exceder de 80 miligramos, luego 40 miligramos metro cuadrado día interdiario por 4 semanas. Ahora, si la proteína es negativa, hay que continuar por 1 mes más. Generalmente damos 2 a 3 meses, ¿no? Hay que vigilar complicaciones, sobre todo de infecciones, ¿no? Pacientes que reciben corticoides, puede haber hipertensión arterial. Ahora, si es córtico resistente, ¿no? Debemos hacer biopsia renal. Eso lo hemos dicho ya claramente, ¿no? ¿Cuánto tiempo espero para decir si no me responde? 1 mes. Y cuando hay recaídas, debemos dar el mismo esquema que estamos dando. Siguiente. Ahora, el pronóstico es muy bueno. El 94% de los pacientes responden con negativización de la proteína en 8 semanas, ¿no? O sea, son los pacientes córticos sensibles. Pero muchos pacientes pueden recaer, ¿no? Este es un problema, ¿no? Las recaídas. Recaída significa que nuevamente el paciente se inflama el riñón, pierde proteínas, etc. Entonces, en los primeros 6 meses de tratamiento, hay un 20% que no recaen, pero posteriormente, en 6 meses no recaen ni una vez, pero estos pueden recaer después en un 20%. Una recaída en 40%. Y cuando hacen 2 o más recaídas, se llama recaedor frecuente. Entonces, cuando hay recaídas de este tipo, tenemos que nuevamente plantear el tratamiento como que estaríamos en 0. ¿Ya? En 0. Muy bien. El resto de los pacientes, se supone que el 94% responde, 6% es córtico resistente. En estos pacientes tenemos que plantear combinaciones como la prednisona más ciclofosfamida o, siguiente, ¿no? La ciclofosfamida más clorambucilo, 0.15 miligramos kilo día durante 8 o 10 semanas, ¿no? La otra alternativa de tratamiento es la ciclosporina, 3 a 5 miligramos kilo día durante 12 a 16 semanas, o sea, 3 a 4 meses.
¿Ya? Entonces, esto se debe plantear. Como les digo, de primera instancia es corticoides o la combinación de corticoides con ciclofosfonía o clorambucil. La otra alternativa es la ciclosporina, ¿no? Ahora, ya se habla de otros medicamentos que se ensayan en esos tratamientos, ¿no? Como el miclofenol, temofetide, el tacrolimus, e inclusive el rituximab, pero mucho, ¿no? Responde adecuadamente a los corticoides. Afortunadamente, ninguno de estos niños va a hacer insuficiencia renal crónica, como cambios menos. Qué bueno, ¿no? Que no haga insuficiencia renal. Pero pasa un fenómeno en estos niños. Estos niños pueden virar desde el punto de vista histopatológico. Pueden cambiarse a mesangial o puede cambiar siendo cambios mínimos a focal segmentaria. Si es así, a eso sí pueden irse a la insuficiencia renal crónica. ¿Correcto? Eso entonces tienen que tener clarísimo. ¿Siguiente? Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Cuando están hospitalizados vamos controlando, hay una forma de, ¿cómo se llama? De poder medir las proteínas, pero cuando ya el paciente está de alta, que más o menos están así 3 a 7 días, hay que hacerle proteinurias pues, semanalmente por 8 meses. Hay que evaluar la proteinuria cualitativa y cuantitativamente, es lo que les hablé de antes, ¿no? Entonces, hasta, ¿no? Dar tratamiento 2, 3 meses y luego mensualmente el primer año, luego trimestralmente, luego semestralmente, hasta los 3 años. Después de eso ya le doy de alta al paciente. Entonces, eso, hasta los 3 años, yo debo hacer el seguimiento como nefrólogo a estos niños. Luego ya, estos niños ya pues se les da de alta. Siguiente. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Cancho, Manacho. Se supone entonces, han entendido ya. Vamos a hacer un stop de 5 minutitos, ya un ratito me están llamando, ya, para continuar con la siguiente patología.
Hola, hola, continuamos. Mira, estoy trabajando, así que tienen que entender eso un poquito. Ir a ver los pacientes en diálisis. Bueno, entonces vamos a ver la segunda entidad patológica, ¿no? De las glomerulopatías, que es la glomerulonefritis mesangial proliferativa. Como su nombre indica, esta es una enfermedad básicamente de tipo inflamatorio, ¿ya? De tipo inflamatorio, ¿ya? Y básicamente, como habíamos mencionado, ¿no? La patología se encuentra ubicado topográficamente, estructuralmente en el mesangio, ¿ya? En el mesangio. Es una enfermedad mesangial, también podemos decir, es una mesangiopatía. Es una mesangiopatía. Siguiente. Muy bien, ¿cuál es la definición? Según esa definición de Glashow, es una entidad con proliferación mesangial clara, sin anormalidades de las asas capilares y sin rasgos de otras enfermedades, ¿no? O sea, básicamente en el mesangio. En capilar, en el endotelio, membrana basal, epitelio, todo está normal. Aquí básicamente está en el mesangio. La sinonimia también se conoce como nefropatía por IgM, cuando es primaria. Porque también, como vamos a ver el siguiente, hay enfermedades que pueden producir esta enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Berger, que es una nefropatía por depósito de inmunoglobulina A. Eso ya es una enfermedad de Berger. La púrpura de Heno-Schönlein también puede producir una mesangiopatía. La púrpura de Heno-Schönlein es una enfermedad, como su nombre indica, es una enfermedad purpúrica con lesiones de tipo varicela, así más o menos, ¿no? Que aparece en los miembros inferiores, luego progresa hasta la cintura, abdomen, tórax, y se acompaña de cólicos abdominales, ¿no? Esa es la púrpura de generación, pero puede producir una mesangia. El lupus mismo también puede producir, la diabetes mellitus, ¿no? La glomerulonefritis post-estructural, cuando está en remisión, también puede producir una enfermedad de tipo mesangial, o sea, esas son las enfermedades secundarias, pero la primaria es por IgM. Seguramente cuando se hace el estudio con microscopía con inmunofluorescencia, vamos a ver si es primaria IgM, ¿no? O sea, no hay vuelta. Si encontramos A o otras características, vamos a tener que pensar en otra patología. ¿Cuál es la característica clínica de estos pacientes? Es bastante variable, ¿no? Pueden ir desde la presentación de hematurias, ¿no? Aisladas, proteinurias también aisladas, leves, ¿no? Y muchos de ellos pueden ser asintomáticos. Inclusive pueden hacer una combinación de hematuria y proteinuria asintomática, pero que no sean pues severos la hematuria, tampoco la proteinuria, o sea, no llegan a rangos nefróticos. Entonces, hay un síndrome justamente en nefrología, que también lo han estudiado ustedes, que es las hematurias, proteinurias o combinaciones de hematuria y proteinurias asintomáticas. Esta enfermedad, ¿no? Usualmente se presenta más en gente joven, las primarias, entre 5, 20, 30 años, ¿no? Gente joven, ¿no? Y otros pueden ir a rangos ya, digamos, en cuanto a proteinuria, rangos de tipo nefrótico, ¿no? Igual que en los cambios mismos, ¿no? O sea, pueden ir con síndrome nefrótico. También con síndrome nefrítico un porcentaje bastante bajo. Los complementos séricos en esta enfermedad de la mesangiopatía o glomerulonefritis mesangial son mínimos. Siguiente. A la microscopía con inmunofluorescencia, obviamente, como les decía, vamos a encontrar depósitos de IgM en áreas mesangiales. Y también podría haber IgG, IgA, C3, ¿no? Pero lo más importante cuando es primaria, vamos a encontrar IgMs en las áreas mesangiales. A la microscopía electrónica vamos a ver depósitos granulares finos en el mesangio, no en la pared capilar. Los pedicelos pueden estar dilatados y borrados. Eso pasa, ¿no? Siguiente. Hola. Tratamiento. Silvia. El tratamiento en cuanto a la experiencia es mínima. Un ratito. Pasa.
Estoy de secretario ahora. ¿Cómo está la de Yanira? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Pasa. Entonces, el tratamiento es bastante mínimo. Se puede plantear la prednisona, igual que en cambios mínimos, ¿no? Si son pequeños, seguramente vamos a calcular por metro cuadrado, ¿no? Y si se acompaña de proteinures masivas, ¿no? Podemos utilizar, aparte de la prednisona, combinaciones con ciclosporina, ¿ya? La prednisona, ¿no? Si son niños, ya hemos visto, 60 miligramos metro cuadrado día. Y si son adultos, 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Pero si nosotros combinamos con ciclosporina, lo que hacemos es bajar a la mitad, a 0.5 miligramos por kilo de peso de prednisona, más ciclosporina, que la dosis está entre 3 a 5 miligramos por día, ¿no? Por kilo día, ¿no? Entonces podemos dar esa combinación que también es buena, nos responde. Obviamente cuando son enfermedades secundarias tenemos que apuntar a tratar la enfermedad secundaria, porque lo que estamos diciendo son para hacer enfermedades primarias, ¿no? Siguiente. Entonces eso sería en cuanto a la glomerulopatía de tipo mesangial, sobre todo primaria. Solamente de raspadita hemos mencionado que existen enfermedades que también pueden producir, como el lupus, la enfermedad de Berger, o sea, por depósito biliar, ¿no? Muy bien. En relación a la tercera categoría de glomerulopatía, glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Habíamos mencionado que la característica fundamental de esta enfermedad es la esclerosis de los glomérulos, ¿no? Y habíamos mencionado también que se llama focal porque afecta una parte de la población glomerular, no toda. Lo contrario de focal es difusa, ¿no? Y también de las que están afectadas, no afecta todo el glomérulo o todo el ovillo glomerular, sino una parte, por eso se llama segmentaria, de los que están afectados. Entonces se caracteriza por el hallazgo de áreas de esclerosis glomerular con depósito de IgM y C3, esa es una característica fundamental. Acá hay depósitos de IgM y C3 en pacientes portadores, y generalmente van con un síndrome nefrótico. La enfermedad también se llama hialinosis segmentaria y focal, ¿verdad? Le podemos decir glomerulosclerosis focal segmentaria o hialinosis segmentaria y focal. A ver, nosotros simplificamos pues ya esta enfermedad de glomerulosclerosis focal segmentaria en una GEPS, ¿no? Muy bien, siguiente. Esta enfermedad es más frecuente en niños y adolescentes también, y en jóvenes, ¿no? Entre los 10 y 30 años, ¿no? Entre los 10 y 30 años. Y se observa en el 10% de los síndromes nefróticos idiopáticos de los niños. Y en los jóvenes, en un 20%. La pregunta es, después de cambios mínimos, ¿qué otra glomerulopatía le sigue en frecuencia? Justamente en niños, es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Después de cambios mínimos, hay que pensar en focal segmentaria en niños, ¿ya? Y en jóvenes, ¿no? Hay que pensar en adolescentes o entre los 10 y 30 años, más en varones, ¿no? Más en varones, entre esas edades. Siguiente. En cuanto a la etiología y patogenia, es de causa idiopática es conocido, no está bien claro de cómo específicamente se produce esta enfermedad, ¿no? Lo cierto es de que hay depósito, o sea, la presencia de IgM y C3 en las lesiones glomerulares sugiere un mecanismo patógeno de tipo inmunológico. O sea, el hecho de que haya presencia, depósito de IgM y C3, se piensa, no es que se piensa, sino a todo correspondería a que la enfermedad es de tipo inmunológico. También puede tratarse de depósitos inespecíficos relacionados con el elevado peso molecular de la inmunoglobulina M. Siguiente. En algunos casos, esta enfermedad aparece en individuos diagnosticados previamente de cambios. ¿Se acuerdan que les dije? Cambios mismos pueden virar. Virar significa cambiar de tipo histológico.
o asociado a una glomerulonefritis proliferativa mesangial, o sea, uno de cambios mínimos o una mesangial puede derivar o puede cambiarse a focal seminal. Y se han descrito lesiones secundarias, mira, fíjense, como todos los otros que estamos mencionando, pueden producirse por causas primarias de tipo inmunológico, que no está claro tampoco, ¿no? Eso estamos diciendo. Pero hay causas secundarias que sí pueden producir el glomerulosclerosis focal segmentaria. Por ejemplo, los adictos a la heroína. Todas las personas podrían terminar haciendo un focal segmentaria, ¿no? Los adictos a la heroína. Las nefropatías del reflujo vesiculolateral. También. Hay pacientes que tienen pues reflujo, la orina regresa de la vejiga al uréter, al riñón. Esos pacientes pueden hacer focal segmentaria. La nefropatía por analgésicos, las infecciones por HIV, SIDA. Un paciente que tiene SIDA de pronto empieza a hincharse, tiene síndrome nefrótico, hasta que no demuestre lo contrario, es una focal segmentaria. El rechazo crónico del injerto, los pacientes que lo rechazan. La genesia renal unilateral, o sea, si yo tengo un paciente con un solo riñón, o se le saca el riñón por cualquier situación, entonces esto podría provocarle también una focal segmentaria. Igual pasa con las nefrectomías parciales, o sea, si yo le saco una parte del riñón, también podría derivarle a una de cambios mínimos. Siguiente. En estos últimos casos, entonces, la reducción de la masa nefrónica, o sea, por ejemplo, una nefrectomía total o parcial, hay una reducción de la masa de los glomérulos funcionantes, ¿no? Si yo le saco un riñón entero, cada riñón tiene 1.200.000, en total vamos a tener 2.400.000. ¿Qué pasa si le saco de pronto todo un riñón? Se queda con 1.200.000 funcionando. Entonces, esto definitivamente, esta reducción de la masa nefronal va a explicar, ¿no? Que va a haber hiperfiltración, y esa hiperfiltración podría provocar una focal segmentaria. Se han descrito lesiones de esclerosis glomerular focal sobreañadidas a otras nefropatías glomerulares primarias. O sea, muchas veces estos tipos no necesariamente son exactamente puritos, focal segmentaria, membranosa, sino se pueden sobreponer, se pueden añadir, pueden convivir dos tipos de glomerulopatías, ¿no? Siguiente. Acá está exactamente, fíjense, este punto de esta anatomopatología, donde está la flechita señalando, fíjense lo que les decía, ¿no? ¿Por qué se llama focal? Porque algunos glomérulos es afectado, y de ese algunos, solamente una parte, segmentariamente está afectada. Fíjense esa parte oscura, ¿no? La parte rojo oscuro, solamente eso está afectado. Más allá, mira, vemos, capilar está indemne, ¿no? Está sano. Por eso se llama segmentaria. En cambio, mira, el glomérulo que está a su vecino está aparentemente normal. Por eso es focal, porque no afecta a todos. Porque si afectara a todos se le llamaría difusa. Entonces, esta es una característica desde el punto de vista anatomopatológico visto al microscopio de luz o microscopio óptica, ¿no? Siguiente. Ahora, se inicia y predominan los glomérulos yuxtamedulares, perdón. Esta enfermedad, como ustedes saben, tienen que saber, las nefronas, hay nefronas que son corticales y hay nefronas que son más internas, ¿no? Las corticales están más afuera, hacia el exterior, y las internas están más hacia adentro, ¿no? Esas internas están cerca o acercándose hacia la médula. Esos glomérulos, que más o menos es el 10% de todas las nefronas, o sea, ¿cuánto? Sería 10% de 1.300.000, ¿no? Estas son yuxtamedulares y que tienen asas largas, ¿no? Asas largas. Justamente, ¿por qué queremos diferenciar esto? Porque la enfermedad se inicia usualmente afectando a estos glomérulos yuxtamedulares, a los más internos. Empieza ahí, ¿no? La inmunofluorescencia muestra depósitos nodulares de IgM y C3 en las áreas afectadas, pero es negativa en el resto. La característica fundamental es IgM y C3. ¿Entienden? En cuanto a la clínica y laboratorio,
Fíjense, se presenta habitualmente en forma de un síndrome nefrótico llamado. O sea, esto se presenta más como síndrome nefrótico, tanto en el niño como en el adulto, por si acaso. Pero hay un porcentaje importante también, ¿no?, que puede ir con síndrome nefrítico, o sea, puede presentarse, o sea, pero ¿cómo se puede presentar? Le digamos, como síndrome nefrótico usualmente, habitualmente. Pero también puede ir con síndrome nefrítico, o sea, un síndrome mixto, nefrótico-nefrítico. Yo sé que tengo bien claro las cosas, ¿no? Cuando es mixto, con nefrítico más, la evolución no es buena, ¿no? La evolución es más tórpida, más agresiva, etc., ¿no? Entonces, en forma característica, la proteinuria es no selectiva, ¿se acuerdan o no? ¿En quién era selectiva? Altamente selectiva en los de cambios mínimos. Acá no es selectiva. Y la orina puede tener hematíes, por eso les digo, puede tener el síndrome nefrítico. Alrededor del 30% de los casos presentan al inicio proteinuria de tipo no nefrótico. O sea, empiezan presentándose con proteinuria, pero ello no excluye que pueda aparecer más adelante un síndrome nefrótico. ¿Entienden? Ahora, se observa hematuria microscópica en el 65% de los casos y macroscópica en menos del 10%. O sea, puede haber hematuria, definitivamente. Algunos pacientes presentan hipertensión en un 30-50%, fíjense, hipertensión. E insuficiencia renal en un 20-30%. O sea, su urea-creatinina está elevado cuando uno te hace el diagnóstico. El complemento sérico es normal. Hasta ahorita todos son normales, ¿no? De cambios mínimos, mesanquial y ahora de focal sedentaria. Y eso tenganlo en cuenta porque hay patologías que están, pues, el complemento bien bajo, ¿no? ¿Entienden? Las remisiones espontáneas son poco raras. O sea, de pronto el paciente puede curar, puede remitir la enfermedad, puede darse, ¿ah? En un 20-30%. Si no se trata de la enfermedad, suele evolucionar hacia la insuficiencia renal inexorablemente. Este paciente puede venirse si no se trata de la insuficiencia renal crónica. La velocidad de progresión es variable y difícil de predecir. Y los corticoides consiguen una remisión completa de un 20 al 30% de los casos tratados durante un mínimo de 8 meses. Esa es la verdad. Entonces, de primera instancia se tiene que plantear los corticoides, pero obviamente demostrado. Se supone que para eso le hemos hecho biopsia renal. ¿Entiendes? Ahora, la prednisona oral y ciclofosfamida se obtienen remisiones parciales completas en un 40-60% de los casos tratados durante periodos más prolongados, 6 a 12 meses. La otra alternativa para tratamiento son las ciclosporina, de 3 a 5 miligramos por kilo día, en general, asociada a una dosis baja de prednisona, 0,5 miligramos por kilo. Esa combinación es muy buena. Una de las combinaciones que da mejores resultados. O sea, darle ciclosporina más prednisona. Y suele recaer al suspenderse el tratamiento. Ese es uno de los graves problemas. Tú le suspendes ciclosporina y el paciente empieza a recaer. Empieza nuevamente a hincharse, a presentar proteína. ¿También? ¿No? Esa es la verdad. Fíjate. La recidiva de la enfermedad original se produce en alrededor del 30% del trasplantado renal. Ese es otro problema. Si yo trasplanto a un paciente y él tenía focal segmentaria, ¿no es cierto?, en su riñón trasplantado puede recidivar, o sea, puede presentar nuevamente. Eso se llama nefropatía recidivante. Aunque hay pacientes también trasplantados que pueden hacer proteinurias, ¿eh? Entonces estamos hablando de una nefropatía de nuevo, o sea, de nuevo. Pero en este caso, si recidiva su enfermedad, lo que tenía antes de entrar a diálisis y trasplantarse, es una nefropatía recurrente. Eso puede presentar un 30%. Por eso muchas veces dice, ¿para qué le mutilo el riñón si va a recidivar, no? Mutilo el riñón de su familiar que le está donando, ¿no? Mejor un trasplante donante cadavérico puede ser. Esa es la verdad. O sea, pacientes estos pueden recidivar, pueden remitir espontáneamente. Entonces, cada vez yo me imagino, ustedes están reforzando cada vez más ese tema de las glomerulopatías, ¿no? Siguiente. La glomerulonefritis membranosa. ¿Qué está mal ahí escrito, Gabriela? Y todavía está despierta o está con nosotros. Gabriela. Sí, doctor. ¿Está bien esa denominación? ¿Está bien escrita eso? No, ¿no es cierto? Ya te leí la mente. Quiere decir no. Lo que quiere decir Gabriela
es de que esta enfermedad no debe llamarse glomerulonefritis, porque el componente inflamatorio es poco mínimo. Se debe llamar muy bien, Juan Diego, glomerulopatía membranosa. ¿Cuál es la característica fundamental siguiente de esta enfermedad? Hasta por definición. Es un trastorno que produce una desorganización de la función renal debido a la inflamación dispersa. Estamos diciendo que es mínimo. Y sobre todo al cambio de la membrana basal. El capilar tiene 3 capas. Un endotelio interno, una membrana basal y un epitelio externo que tiene pies de podocitos, los podocitos. Acá la enfermedad está ubicada básicamente en la membrana basal. Voy a preguntar como alumno, doctor, ¿pero qué pasa con la membrana basal? Lo engruesa, está grueso. Cuando uno ve a la microscopio, vamos a ver, parece rieles de tren, así, se engruesa. Y ese engrosamiento, hay una desorganización total de la membrana basal, esa membrana que le sirve de apoyo al endotelio. ¿Sí o no? Es su base, que tiene a su vez 3 partes, sí, 3 zonas, ¿no? Zonas externas, zonas internas, pero hay una desorganización de su estructura, entonces, de tal manera que se pierde gran cantidad de proteínas. Gran cantidad de proteínas. Ahora vamos a ver, es una glomerulopatía que se pierde cantidad, así. Ya estoy ya como mi ingeniero del hospital. ¿Cómo es la cantidad, doctor? O sea, no es así. Es una proteinuria severa. ¿Cómo también se llama? Glomerulonefritis membranosa. Lo van a encontrar por ahí, pero ustedes ya saben que no debe llamarse así, porque el componente inflamatorio es muy poco. También se llama glomerulopatía extramembranosa. Extramembranosa. Siguiente. Fíjense, ahí está justo lo que les decía. Miren la membrana basal. Está gruesa, ¿no? Esa membrana gruesa está, pues, los poros están totalmente abiertos, donde se pierde a través de ahí gran cantidad de cosas. El componente inflamatorio, fíjense, a ver, traten de buscar celulitas en la sangre, ¿sí? No las hay, es poquísimo, poco nada. Ese es el tema. Siguiente. Ahí está, mira, fíjense, bellísimo esta foto, ¿eh? Mira donde están las flechas, señalando la membrana basal grueso, ¿eh? Por eso se llama glomerulopatía membranosa, porque vamos a ver la siguiente glomerulopatía, que es glomerulonefritis membrano prolífera. Ahí sí, glomerulonefritis membrano, o sea, aparte de estar engrosado, hay una proliferación así brutal del endotelio, del mesanquio del epitelio, ¿ya? Por menos nos quedamos con glomerulopatía membranosa. ¿Siguiente? Ya vamos acabando, los que están cansaditos. Ya muchos estarán diciendo, esta cosa está medio feo. No sé si estará diciendo eso Daniela, la otra Daniela, Diana, está feito, creo ¿no? Nos quieren sacar nefrolos, o sea, ¿quién es este doctor, no? Está hablando como alumno, ¿no? Como alumno está hablando. Yo mismo hablo, me respondo, me pregunto. A ver si por ahí van captando, pues, el mensaje cuando yo hago estas cosas, ¿no? Digo, hablo, me respondo. Muy bien. Mira, fíjense en cuanto a las causas, incidencia y factores de riesgo, y ahí vamos a terminar, ¿ya? La nefropatía membranosa es causada por un engrosamiento de la pared capilar de la membrana basal glomerular, sobre todo la capa más internita, porque son 3 capas. Y debido a complejos, o sea, causas primarias. La causa, como siempre, se desconoce. La causa primaria no está claro. Y eso estamos repitiendo, ese cambio no está claro, se plantea que puede ser hipótesis, se plantea, se cree que podría. Oye, yo como alumno digo, estos patas ya no sé, hasta ahora, ¿no? Cuando yo sea investigador, tendré que definir. Todo se desconoce, se cree, se piensa que los pedicelos se juntan, que los pies de base se juntan, se pegan, o que este tipo de inflamatorio, ¿no? Y alguien ya estará diciendo, oye, y la causa es de tipo idiopático. ¿Y por qué dice idiopático? Es para enmascarar la ignorancia, dice de los médicos. Idiopático no se conoce, no se sabe. ¿Es así o no? Así es.
Eso decía mi maestra, me acuerdo, ¿no? Todo idiopático es para enmascarar la ignorancia del médico. Con esas palabras, nosotros tapamos todo lo que no sabemos. Idiopático, se desconoce, se piensa, se plantea. Esa es la verdad. El punto de vista inmunológico no está bien claro. Es una de las causas más comunes del síndrome nefrótico, la presentación más común de la enfermedad. Definitivamente. Estos van con síndrome nefrótico, pero eso es severísimo, ¿no? También puede presentarse como una excreción asintomática. O sea, no todo tampoco empieza de frente, presentando proteinurias severas, hinchazón con pacientes tan reventados, son globos realmente, ¿eh? Ahora vamos a ver en la parte siguiente. Bueno, ahí lo vamos a dejar para que no se canse. El día sábado vamos a continuar con las clases. Y el día miércoles nos seguimos con los seminarios, ¿no? Muy bien, chicos, espero que hayan aprendido algo. Los que están aprovechando